Mm. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, doctor, Sí. se ve. A ver, Perfecto. Entonces vamos a empezar con interpretación de la norma jurídica. Y lo más importante del curso, diría yo, respecto de formular argumentos. Como ya vimos, la norma jurídica es norma obligatoria establecida con carácter general y permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. No tenemos que nunca olvidar que la norma siempre tiene carácter general. También tenemos la ley, que es una especie de norma jurídica definida como declaración de voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. ¿qué cosa? Ah, Respecto de la interpretación de normas jurídicas, esta definición se la tienen que aprender sí o sí, que consiste en la operación mental cuyo objeto es la captación íntegra, exacta y fiel de un juicio a través de la proposición que lo enuncia. Respecto de la interpretación e integración, son dos procesos que uno tiene que realizar al momento de interpretar las normas jurídicas. La interpretación jurídica, y a esto es lo que nos vamos a abocar ahora mismo, significa determinar el sentido y alcance de la ley mediante los métodos de interpretación que contempla la ley. Cuando hablamos sobre determinar el sentido y alcance, nos referimos a, si una norma habla sobre A, tenemos que entender qué significa que hable sobre A y también cuál es el alcance de esta ley respecto a si puede llegar a B o a C. Porque al fin y al cabo una norma jurídica se ha hecho de forma general, repito, general. ¿Esto qué significa? Que cuando una norma jurídica ha sido hecha de forma general puede abarcar distintos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la norma en derecho penal habla sobre que el que mate recibirá una pena. Cuando uno interpreta esa norma en específico, tenemos que también interpretar hasta dónde alcanza el matar, porque puede ser realizado con arma blanca, puede ser realizado con arma de fuego, puede ser realizado a través de lesiones, puede ser realizado por comisión por omisión. Hay muchas maneras, pero no solamente eso, sino que también tenemos que entender el sentido de esta norma. El sentido de esta norma es prohibir a una persona que realice un acto de estas características. ya. No solo eso, sino que también tenemos el proceso de integración. Esto también significa llenar vacíos legales mediante la aplicación de principios generales del derecho y la analogía. Porque nos vamos a encontrar que a veces en la práctica hay ciertos vacíos que ha dejado la legislación. Y yo sé, el legislador ha intentado de crear el derecho para que sea perfecto. Pero los humanos son imperfectos y así será su creación. En este sentido, en las normas jurídicas, no todas logran. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Chile existía una norma que es la norma del hurto y la norma del robo. Alguien roba cuando utiliza violencia o utiliza fuerza, mientras que el hurto se hace de forma desapercibida y sin el uso de estas dos. Pero ocurrió un problema y es que la gente robaba electricidad o hurtaba electricidad. Nadie lo tenía claro. Iban a un poste de luz, hacían conexiones ilegales y robaban energía, robaban electricidad. Entonces la pregunta que apareció con esto fue, entonces, ¿esto es hurto o es robo? Porque no había norma que hablara sobre el robo o hurto de la electricidad. Todo el mundo sabía que era algo ilegal, pero nadie sabía si es que era robo o hurto. Ahora, ¿había diferencia? Sí, porque la pena del robo es mucho mayor que la pena de un hurto. Por tanto, era importante para el derecho de determinarlo. ¿Qué se hizo?
se utilizó un proceso de analogía, en el cual, si es que este uso de la electricidad indebida se había hecho con fuerza, era robo de electricidad. Mientras tanto, si es que este uso de energía se había hecho de forma desapercibida, es decir, no había daño alguno, era hurto de energía eléctrica. De esa manera, hace Ese 2 años, se mi integró sábado, esa ley. este sábado mi examen con como La persona que tiene el micrófono prendido, por favor, apagarlo, de ser posible. Gracias. Respecto del objeto de interpretación, nos encontramos con que el objeto de interpretación siempre va a ser el derecho, ya provenga de normas jurídicas, de costumbre, de principios generales del derecho. De hecho, la Constitución misma da para objeto de interpretación. No sé si sabían, pero existe un delito que se llama prevaricación, que cuando un juez comete cierto ilícito al momento de fallar o sentenciar, está cometiendo un delito. Ese delito no estaba, por lo menos en mi país, no estaba tipificado, no estaba dentro del Código Penal, sino que estaba dentro de la Constitución. Entonces se interpretó la Constitución para entender qué significaba que un juez cometiera un ilícito al momento de dar sentencia. Entonces la norma después se expandió a áreas como la corrupción, se expandió al área de transparencia y a varias áreas en realidad, pero Einstein que necesitó de ser objeto de interpretación esa simple norma, ese simple artículo. También tenemos que entender cuál es la finalidad de la interpretación y es, al fin y al cabo, determinar el sentido y alcance, es determinar un significado, porque al fin y al cabo el objeto de interpretación, como decía Ludwig Ennerus, nombres franceses, alemanes, muy difíciles de pronunciar como siempre, el objetivo de la interpretación es el enriquecimiento del sentido propio de una proposición jurídica. Y es que al fin y al cabo, cuando interpretamos una norma, no solo tenemos que interpretarla respecto de qué es lo que dice la norma, pero también tenemos que interpretarla desde el punto de vista de cuál es su círculo de normas, en qué sistema se encuentra. ¿A qué me refiero? Si es que intentamos de interpretar una norma que se encuentra en el Código Laboral o en el Código Civil, nos estamos refiriendo específicamente a normas que se han creado con el propósito de trabajar en conflictos de carácter laboral o de carácter civil. Intentar de aplicar normas de carácter civil o laboral a un caso penal no tiene ningún sentido, desde un punto de vista que la interpretación fallaría porque estaríamos hablando de círculos de normas diferentes. Hay varias posturas respecto a cómo se debe realizar la interpretación. Primero estaban los intelectualistas que hablaban sobre que la interpretación es un acto de razonamiento, una operación lógico-mental, destinada a revelar el significado o sentido de la norma jurídica. Ahora, la pregunta sobre si existe fórmula alguna para poder realizar la interpretación de una norma, no existe fórmula definida para realizarla. Existe una fórmula, se podría decir que existe una fórmula que ellos plantearon que era la subsunción, que era básicamente determinar una conducta, encontrar una ley que hablara sobre esa conducta y la hipótesis de que ocurra esa conducta, hacer una subsunción respecto de la norma que hablaba sobre la conducta. Esa era una de las fórmulas y ha tenido resultado, pero el problema existe cuando la norma trata sobre o no propone una hipótesis o tiene la conducta en otra ley, que suele ocurrir también. También está la postura de los voluntaristas, que ellos entendían que la interpretación no se queda en la palabra, sino que dicha tarea involucra también una labor mucho más acabada, más compleja, una labor de creación, en la que el juez podría actuar en considerables parámetros de libertad. Porque nosotros cuando hablamos sobre la interpretación de la norma, muchas veces lo vemos desde el punto de vista de la persona que ha sido afectada por la conducta, pero no nos ponemos en la posición del juez, que es aquel que tiene que interpretar la ley para poder dar una sentencia.
Porque las sentencias están construidas principalmente por la materia jurídica que argumenta la decisión del juez. Una sentencia que está mal hecha es una sentencia que o la apelas o vas a nulidad, porque el derecho en la sentencia es muy importante para definir si es que la decisión ha sido correcta o no. Sentido logrado a través de la interpretación. Hay también dos sentencias que hablan sobre el sentido que se intenta lograr a través de la interpretación de una norma. Tenemos el subjetivismo y el objetivismo. La tesis subjetiva habla sobre que interpretar una norma debe tenerse como punto de referencia al legislador con el propósito de desentrañar de su mente lo que éste quiso decir. Ya nos podemos ir dando cuenta de algo importante que tenemos que tener la importancia a cada uno de los sujetos que contribuye a la creación de la norma. Primero tenemos al legislador, que es el que crea la norma. Después tenemos al sujeto de la norma, que es la persona común y corriente. Después tenemos a aquel que debe interpretar la norma, que es el doctor, el licenciado, el abogado, pero además aquel que tiene que decidir sobre esa norma, que es el juez. Entonces, este trabajo de interpretación, hay muchos sujetos que tienen que trabajar respecto de la interpretación. No solamente eso, pero después nos podemos ir al área de la criminalística y tenemos que hablar con la policía. La policía también tiene que interpretar la ley, tiene que interpretar los procesos de control de identidad o parecidos. Y después nos vamos a la policía de investigación, las cuales tienen que realizar exámenes forenses sobre cuerpos y que también tienen que interpretar la ley respecto a cómo se debe hacer este examen. Después nos damos cuenta de que existe el sociólogo, que también interpreta la ley, solamente que desde un punto de vista social. O incluso los historiadores que interpretan cómo la ley ha evolucionado durante el tiempo. La interpretación de la ley siempre se ha dado, y se da en muchos aspectos, no solamente en el área de la litigación, por ejemplo. Por eso, la forma en que se interprete va a cambiar mucho la forma en que se presente en un juicio, se presente en un libro, se presente en un artículo académico. Esta tesis subjetiva habla sobre que se debe ir al punto de referencia, que es el legislador. Esto significa ir a la mente del legislador y pensar cuál era el objetivo que tenía el legislador al momento de crear una norma. ¿No les pasa que se ponen a pensar por qué existe tal ley? ¿Por qué crearon esa ley? ¿Cuál es el objetivo de esa norma? En ese momento ustedes piensan en interpretarla. Pero el que creó la ley, el legislador, ¿qué es lo que habrá pensado? ¿Cuál habrá sido el objetivo del legislador? Muchas veces pasa aquí que en Chile que el Congreso, más allá de la intención del legislador, existe un problema partidista. Eso tiene que ver mucho con el área política, en el cual, más allá de lo que opina el legislador, es más lo que opina el partido, y ahí viene el problema principal sobre el derecho. El derecho tendría que ser un poco más independiente de la política, pero no suele suceder. Después tenemos la tesis objetiva, que ellos son de la creencia que lo que aparece redactado en la ley es lo objetivamente dispuesto como mandato, que una vez publicada la ley, ésta se desprende de sus autores y adquiere vida y espíritu propio. Aquí empezamos con un problema que se ha dado mucho en la literatura, y es que la obra a quién pertenece, al autor o a aquel que lo lee. Siempre ocurre esta discusión sobre si es que hay que tener en cuenta al autor. Yo me acuerdo que leyendo, por ejemplo, Darmian, que es un libro de Hesse, uno cuando lee ese libro, uno empieza a pensar sobre si es que tengo que tener en cuenta la vida del autor, que vivió la guerra mundial, que era alemán, que pensaba sobre como los estigmas de ser ario o no, pero también, ¿qué sucede si es que yo leo el libro sin pensar en el autor y yo lo interpreto como a mí más me guste? Y en ese sentido puedo encontrar otros objetivos, pero
Ahí viene el detalle. Es, ¿separo el autor o no de su obra? En el caso de las normas jurídicas sucede lo mismo. Separo la intención del legislador y me centro gramaticalmente en cómo la ley está dispuesta. Ambas tesis, ninguna de las tesis está incorrecta, les aviso. Ambas tesis, de hecho, se pueden complementar entre sí y plantean diferentes sistemas de interpretación de la norma. Pero a lo que yo quiero que piensen es si es que la obra, la norma, tiene que ser interpretada en base al legislador o en base a lo que ha escrito esa norma. Después nos encontramos con las clases de interpretación. La interpretación doctrinal, la interpretación judicial, la interpretación auténtica. Son todos diferentes tipos de interpretación, que los tenemos obviamente que aprender y aplicar todos, cada uno de ellos. Cuando hablamos sobre la interpretación doctrinal, hablamos sobre aquella practicada por teóricos, juristas, juriconsultos, tratadistas, estudiosos del derecho en general, y que se dedican a la ciencia del derecho. No es obligatoria, no es enlazante, no te obliga a nada. Pero para la autoridad, para el juez, por ejemplo, es una herramienta muy útil y termina siendo incluso predilecta. Después tenemos la interpretación judicial, que es la que practica el juez y el tribunal para emitir sus decisiones. Tiene vida práctica puesto que es de carácter obligatorio y de hecho implica que la sentencia va a tener este tipo de interpretación. Ahora, los jueces generalmente cuando interpretan la ley lo hacen con una herramienta muy útil y que acabamos de ver y que acabamos de discutir incluso hoy día, que es la equidad natural. La equidad natural, más allá de fuente formal del derecho, es una herramienta del juez para dar sentencias. Y quiero que quede muy claro también eso, porque el juez no siempre va a tener todas las herramientas para poder fallar un caso. Puede que falte ley, puede que la norma no sea clara, pero la equidad natural es lo que permite suplir esos espacios que existen. Por último, tenemos la interpretación auténtica, que es la que realiza el propio autor de la norma, es decir, que la realiza el propio legislador. Igualmente se considera interpretación auténtica aquella que realizan las partes contratantes respecto del contrato que celebraron, o la que efectúa el funcionario público respecto a acto administrativo, etc. Aquí esta interpretación auténtica tiene mucho uso de forma práctica, porque pongámonos el ejemplo de que dos personas contratan. Esas dos personas que contrataron van a determinar ciertas cláusulas. No sé si saben la frase, pero el contrato es ley para las partes. Es un principio general del derecho civil y siempre va a aparecer en sus vidas, siempre, siempre. Entonces, cuando hablamos sobre que el contrato es ley para las partes, nos tenemos que pensar, ¿y quiénes son los legisladores? En ese caso son los contratistas, ¿cierto? Los contratantes. ¿Y quién puede interpretar mejor un contrato que las mismas partes que contrataron? Por lo tanto, la interpretación auténtica siempre va a venir de las partes contratantes. Ahora, el detalle está en que los contratantes generalmente no quieren perder ni uno ni el otro. Por eso siempre terminan en un juicio y terminan con jueces o con jueces árbitros. La interpretación auténtica puede ser preventiva o a posteriori. Hablamos de que es preventiva cuando viene incluida en el propio texto o cuerpo de la norma del precepto a interpretar. Mientras tanto, hablamos de posteriori cuando se presenta después de entrada de vigencia de la norma. Tomando el ejemplo de los contratos, cuando es preventiva, no sé si se han dado cuenta, pero existen cláusulas en los contratos que explican cómo va a ocurrir tal cosa. Por ejemplo, existen algo que se llaman cláusulas penales, que significa que en un contrato, si una de las partes no cumple, tiene que pagar por concepto de multa. Ahora, ¿cómo se realizará ese pago y de cuánto es? Eso viene a ser una interpretación auténtica, porque solamente lo saben las partes contratantes. Pero si viene incluida en el texto, es decir, si viene incluido en el contrato, ¿cómo se pagará? ¿De qué forma?
cuánto es el monto, será una interpretación auténtica preventiva. Pero si por el contrario en esa cláusula penal no dice cuánto van a tener que pagar o no dice cómo lo van a tener que pagar, vamos a tener que revisar una interpretación auténtica a posteriori, porque no habrá nada en el texto, sino que por el contrario tendremos que revisarla una vez que ya haya entrado en vigencia ese contrato. La interpretación auténtica se expresa solamente a través de una norma. Es decir, que la interpretación auténtica solo se puede realizar si es que la norma, o por ejemplo el contrato, te da ese espacio, si es que te da la posibilidad de realizar esta interpretación. También podemos hablar sobre los alcances de la interpretación, que la interpretación, o por su alcance, puede calificarse como interpretación declarativa o interpretación modificativa. Y de hecho la interpretación modificativa puede ser extensiva o restrictiva. Cuando hablamos sobre interpretación declarativa, tenemos que hablar sobre que al interpretar el operador jurídico se ciña lo que dice la norma, limitándose a aplicarla a los supuestos estrictamente comprendidos en ella. Es decir, que cuando interpretamos una norma, solamente vamos a tomar en cuenta qué es lo que dice. Mientras tanto, cuando hablamos sobre interpretación modificativa, busca ver el alcance de la norma en relación a lo que pretendía el legislador, y dependiendo de lo que pretendía el legislador, puede ser con una excesiva estrechez, que será una interpretación extensiva, o con una excesiva amplitud, en cuyo caso deberá actuarse una interpretación restrictiva. Suena como si estuviera al revés, pero de hecho está muy correcto, porque hay normas que te dan muy poco con lo que trabajar, como es la norma que determina el homicidio, que es el que mate a alguien. Eso no te dice prácticamente nada. Es una línea, a lo máximo dos. Y ese tipo de normas son las que se tienen que ver en una interpretación extensiva. ¿De qué formas puedo matar a alguien? ¿Cuáles son las formas en que yo debo penar a esa persona? Todo eso es una interpretación extensiva porque no está en la norma. Y por eso se tiene que ir a otros artículos del Código Penal para poder determinarlo. Mientras tanto, hay normas que son muy amplias. Por ejemplo, la norma de la prescripción. La norma de la prescripción determina muchas cosas. Los años que tienen que pasar para que una obligación prescriba, si es que la prescripción va a generar una obligación natural o una obligación civil, etc. Por eso, como es un artículo tan amplio, uno tiene que empezar a restringir ese artículo y generar una interpretación restrictiva, para de esta manera podernos centrar en una cosa. No todas, sino que una cosa. La interpretación extensiva al operador jurídico intérprete es extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos específicamente en ella. ¿Ven? En este caso, es considerar que la voluntad del legislador habría sido aplicar esta norma a otros supuestos. Mientras tanto, la interpretación restrictiva es restringir el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos de acuerdo a su redacción. Pero uno puede entender que la voluntad del legislador no era que se tomaran todos los supuestos en un solo caso, sino que de hecho es restringirlo para atacar cierto tipo de casos. Ahora tenemos que hablar sí o sí sobre los métodos de interpretación, y esto es lo que quiero que más atención tomen, porque es muy importante. Y esto lo van a aplicar de aquí a años y años y años. Porque la lectura de la ley no va a cambiar en el sentido de que los métodos de interpretación son los que hay. Y son los que se deben aplicar. Hay varios métodos de interpretación. Yo creo que vamos a ver cuáles son de forma general y vamos a dejar la clase aquí. El primer método es el método gramatical, porque se distinguen las palabras del lenguaje corriente, las definidas por el legislador, y las palabras técnicas. Se refiere a que el lenguaje en una norma es lo que nos da la norma. Si es que uno no lee la norma de la manera correcta, se va a equivocar mucho porque
la norma puede decir, sí, hablamos sobre familia. ¿Cómo define el Código Civil la familia? ¿Cómo define el legislador la familia? ¿Cómo está definida la familia según la RAE? Ese es el problema de interpretar una norma. También podemos utilizar el método histórico, que es utilizar los mensajes del presidente, las mociones parlamentarias, las discusiones parlamentarias. En general, el método histórico es ir a la historia fidedigna de cómo fue creada la norma. ¿Por qué crearon la norma? ¿Cuál fue el mensaje que haya dado el presidente? ¿Cuál habrá sido la conversación o la discusión que habrá llevado el Congreso o el Parlamento? Después tenemos el método lógico, que habla sobre que el contexto de la ley sirve para determinar el sentido de cada una de sus partes, de modo que la ley tenga la correspondiente armonía que maneja. Entonces, cuando utilizamos el método lógico es, desde el punto de vista de la lógica, esta ley trata de A, B y C. Y A, B y C deben armonizar entre sí, entonces no pueden contradecirse. Por lo tanto, el método lógico lo que busca es darle coherencia a la norma, para que funcione de forma armónica. Después tenemos el método sistemático, y por favor, es el más importante de todos. De lejos es el más importante. Porque los pasajes oscuros se pueden ilustrar mediante otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Aquí, el método sistemático lo que busca es ver el ordenamiento jurídico por lo que es un sistema de normas. Un ordenamiento jurídico puede tener 1000, 2000 normas fácilmente, pero si es que una norma no funciona dentro de ese sistema, el sistema se va a ir cayendo. Entonces el método sistemático lo que nos permite es, si es que una norma no dice tal cosa, encontrar qué es lo que dice mediante otra norma en el mismo ordenamiento jurídico. Es el más importante porque es el que el profesional del derecho tiene que ocupar más. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, aquí en Chile, se habla sobre el divorcio unilateral. Pero después no habla sobre cómo se hace el procedimiento del divorcio unilateral. Entonces, ¿dónde uno tiene que ir? Tiene que ir a la ley 19.691, que habla sobre los juzgados de familia. Y ahí está el procedimiento de cómo se hace el divorcio unilateral. Pero después, el divorcio unilateral tiene ciertos requisitos, y esos requisitos se encuentran dentro de nuestro Código Civil. Entonces, el método sistemático es lo que nos permite interpretar la ley para llevar a cabo el divorcio unilateral. También nos encontramos con el método de equidad natural, justicia para el caso particular y concreto, ese es el que más utilizará el juez. Por último, el método de interpretación estricta, que es lo favorable o odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su sentido. Esto se utiliza generalmente en el ámbito tributario porque nadie se discute sobre si es que un impuesto es malo o bueno. Eso lo hará Fiscalía, eso lo hará el Estado, pero nosotros no podemos. Por lo tanto, tenemos que interpretar las cosas de una manera lógica y matemática. Y yo creo que aquí vamos a quedar por hoy. Con eso yo creo que habrá sido suficiente, porque mañana vamos a terminar de ver la interpretación y les voy a dar su evaluación práctica, que va a ser utilizar estos sistemas de interpretación para determinar el alcance y sentido de 3 artículos de la Constitución boliviana. ¿Les parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Sí, Está bien, doctor. buenas tardes, doctor. Doctor, una consulta, perdón. En vista de que, bueno, al parecer las clases se están grabando, ¿será que habría una posibilidad de que las mismas se nos faciliten para... Las mismas se facilitarán en la 6ª clase, para ser más exacto, para ver el tema de la evaluación final. Eso lo voy a hacer debido a que quiero que presten atención durante la clase, porque si no van a ver las clases grabadas y yo ya me sé ese truco. Pero lo que sí les entregaré, obviamente, junto con la prueba, va a ser el PowerPoint que estoy pasando ahora mismo, para que no tengan tanto problema en encontrar la materia. ¿Les parece?
Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Sí, sí, por favor. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, que estén bien. Nos vemos mañana a la misma hora como siempre y descansen mucho. Gracias, Sí, profesor. Hasta luego. Hasta el día de mañana. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana.